importa, ¿no? Estoy improvisando. Una alegría estar con ustedes nuevamente, queridos teleaudiencia. Hoy tenemos la suerte de estar en compañía de una hermosa dama que para nosotros es muy especial. Representa la lucha, representa la dignidad, representa toda esa defensa de los derechos de los ecuatorianos. Se trata de Mary Zamora, actual subdirectora nacional de Unidad Popular, quien ha llegado a la ciudad de Macas. Le damos una cordial bienvenida a esta ciudad. Sabemos que está aquí para contribuir, participar en el evento que el día de hoy a partir de las 5 de la tarde se realizará en el Consejo Provincial de Morona Santiago, donde se va a hacer el lanzamiento de la obra de Ulvio Cárdenas, quien escribió un libro muy interesante titulado Lanzas levantadas en defensa del agua. Entendemos que usted va a estar allí, pero queremos aprovechar su visita para conversar algunos temas que son muy importantes para la ciudadanía, en el caso de Morona Santiago y también para el país. Por eso hemos anticipado su presencia, planteando de que vamos a comenzar un poco de la realidad del país. Quisiéramos en este sentido darle las primeras palabras, su saludo para la ciudadanía. Adelante, Mary. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos quienes nos siguen en la Randimpa. Un honor para mí estar acá en la tierra de la canela. Una tierra que nos trae muchos recuerdos, la historia de tanta lucha levantada por los pueblos shuar, acá en la provincia de Morona Santiago, por la gloriosa Unión Nacional de Educadores, y que justamente, en base a lo que tú decías, que el día de hoy, y es el motivo de mi visita en primer lugar, haber tenido el honor de haber sido invitada por mi amigo, por mi compañero de lucha, por ese, yo sé decir, ese profesional y ese político probo que tiene acá la provincia, como el doctor Ulvio Cárdenas, maestro de toda la vida, que hoy demuestra que aquellos que sí salimos a las calles, aquellos que levantamos las lanzas como los shuar, como los pueblos shuar, aquellos que nos pudieron haber dicho cualquier epíteto para querer bajar el nivel de lucha que toda la vida hemos tenido en defensa de la educación pública, en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de nuestro territorio, también tenemos la capacidad, esa capacidad intelectual para poder recopilar la historia y testimoniarla en un documento como este libro. Es un verdadero aporte que el compañero Ulvio Cárdenas nos está dando cuando recupera la historia que los pueblos indígenas, que el movimiento social y especialmente el Magisterio Nacional con su gloriosa UNE y los pueblos indígenas y shuar con su CONAIE en el 2009, en pleno auge del autoritarismo de Correa, cuando nadie podía pensar diferente, cuando nadie podía siquiera contradecir al amo que se creía de este país y de los ecuatorianos, pues Mary Zamora tuvo el honor de dirigir y comandar el glorioso paro de la UNE Nacional en defensa de la estabilidad y en defensa de la dignidad de los maestros. Y simultáneamente, allí mismo en septiembre, los pueblos indígenas con la CONAIE desarrollan el levantamiento indígena en defensa de la vida y del agua. Morona Santiago, Macas no fue la excepción. Levantaron sus lanzas. Por eso, Lanzas Levantadas en Defensa del Agua recupera y sintetiza esa lucha que lamentablemente tuvo un desenlace fatal, como fue el crimen de Estado contra el maestro unionista bilingüe Bosco Bishum, que lamentablemente el 30 de septiembre cayó abatido por las balas asesinas del correísmo y que ese crimen sigue en la impunidad. Hoy tenemos el honor de estar acá no solamente para la presentación y el lanzamiento de este verdadero aporte literario que hace Ulvio Cárdenas, sino que también quiero agradecer que me haya permitido testimoniar en un pequeño comentario la verdad sobre nuestras luchas, haber sido parte y ser parte de esta gran obra. Gracias, Ulvio, y hoy a las 5 de la tarde estaremos compartiendo contigo, con tu familia y con el pueblo de Morona Santiago este aporte que tú desarrollas y le das a toda la lucha que hemos desarrollado los pueblos indígenas
y los movimientos sociales y el magisterio en el país. Indudablemente, esa obra recoge esa historia en la cual también participamos. También me quiero sumar a agradecer a don Ulvio porque ha recogido parte de la información que nosotros transmitimos en su momento sobre lo que ocurrió en el puente. También estuve ahí en medio de esas actividades. El puente sobre el río de Lupano. Sobre el río Upano. Sí. Ahí cuando se dio esta confrontación, como medio de comunicación, en ese momento cuando teníamos el periódico impreso, hacíamos cobertura y parte de esa historia ya nos identificamos, la conocemos. Y es muy bueno que esté ahora puesto en un libro para que las actuales y futuras generaciones puedan conocer esa verdad que va a doler a algunos, seguramente les va a doler, pero también es una expresión de lo que nuestro pueblo digno ha hecho en esas fechas. Este país ha sido escenario de muchas acciones, en una época difícil para los luchadores sociales, la gente de izquierda y para el pueblo en general. Por eso es necesario conversar con usted lo que ha venido luego de ese proceso. Hoy habrá tiempo suficiente para hablar del libro, pero sí, quisiéramos aprovechar su presencia para conocer un poco sobre la situación política en el país. ¿Cuáles son esos elementos que hoy determinan las condiciones del pueblo ecuatoriano y obviamente también la situación en la que está puesto el gobierno? Hay un tema que estos días se ha puesto a la palestra, es el tema de la frontera. ¿Cuál es la visión que tiene Unidad Popular, concretamente Mary Zamora, al respecto? Bueno, Edgar, muchas gracias. Verás, en mi condición de subdirectora nacional, hoy sí nos preocupa, en medio de todo esto, después de haber salido de una década o de vivir la década más corrupta y autoritaria que pudo haber tenido la historia de nuestro país, y que esa década tiene nombre y apellido en la corrupción, que se llama Rafael Correa Delgado. Después de 10 años determinamos que hemos estado siendo gobernados, fuimos gobernados por una verdadera banda de delincuentes, pero esa banda de delincuentes tiene su jefe, y el jefe de la banda se llama Rafael Correa Delgado. Y hoy que vivimos estos momentos en los cuales los espacios de democracia, los aires de libertad comenzamos un poco a percibir, nosotros resistimos, enfrentamos, denunciamos, jamás nos amilanamos y jamás renunciamos a nuestra lucha en defensa de la vida y en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano contra el autoritarismo, la persecución política y la criminalización de la lucha social que propició Rafael Correa en el estado del terror, que así vivíamos durante esta época. Pero yo le digo, lamentablemente esas secuelas aún se mantienen. Fíjese lo que está pasando hoy en la línea de frontera respecto a su pregunta. Esto no es casualidad. Nosotros decimos simple y sencillamente, hoy estamos viviendo o estamos saboreando los efectos de lo que significó la tolerancia de 10 años del correísmo a los grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, que hoy operan en la línea de frontera y que lamentablemente ahora parece que algo sucedió, pero aparte lo más importante que el gobierno debe de tener en cuenta el señor Lenín Moreno, es en primer lugar la capacidad de garantizar el derecho a la vida, a la paz, a la soberanía de nuestro país y sobre todo a los grupos poblacionales que viven en la línea de frontera frente a lo que está pasando del otro lado, porque este es un interés también que tiene los Estados Unidos en la disputa geopolítica que requieren para el control e instaurar sus bases militares y sobre todo propiciar la política guerrerista que impulsa uno de los grupos políticos de Colombia, como la propiciada por Uribe. Recordemos que van a haber elecciones en Colombia y esto va de la mano con lo que sucede en el proceso de diálogo de paz que se viene desarrollando, y que Ecuador era garante de ese proceso de diálogo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Simple y sencillamente el país que tiene 7 bases militares como Colombia, que tiene el equipo militar más sofisticado, hablando armamentistamente, y que pese a todo eso, pese a tener todo eso, por eso nosotros decimos, el problema no es militar solamente, no es poner como carne de cañón a los militares, a nuestros compatriotas que ya perecieron 4 y que ya me voy a referir a los demás,
Pero ¿qué sucede? No es solamente el problema de militares poner allí, y no es el problema de base, el problema es fundamentalmente es social, Edgar. ¿Cómo nos hemos preguntado nuestra gente que vive en la línea de frontera? En San Lorenzo, gente que se dedica al trabajo de ¿qué? La palma africana, pero que allí no hay condiciones de vida, educación, trabajo, no existe garantía absolutamente para nada, servicios básicos, son pueblos abandonados, presidente Moreno. Lo principal es garantizarles condiciones de vida dignas, con trabajo, con educación, con acceso al trabajo a esa población. Usted está diciendo que esto determina incluso que puede estar contaminada la población en vista de la necesidad económica. Exactamente, porque si tú no tienes trabajo, la gente lamentablemente cae como carne de cañón, es fácil presa, no es que justifiquemos, pero son las realidades que vives. Entonces nuestra compañera Lucía Sosa justamente ha denunciado, la prefecta de Esmeraldas, que es presidenta de la mancomunidad exactamente, ella ha denunciado y ha demandado que esa ley de desarrollo fronterizo, que la vetaron completamente el presidente Correa, que tiene que reactivarse y retomarse para que se pueda garantizar efectivamente no solamente el problema de lírico que nos dicen algunos, que la paz, que somos un país de paz, sí, pero un país de paz significa un pueblo que tenga acceso a los servicios básicos, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso al trabajo. Eso es vivir en paz, es darle a tu familia lo que necesita y merece para vivir. De la mano con esto, esto es lo que no se sabe. Ahora, el gobierno ha planteado que esa realidad se puede dar, pero que no hay los recursos suficientes para enfrentar. Edgar, 10 años con los mejores ingresos tan ingentes. Bueno, el actual me refiero. Pero yo digo 10 años que hubo tanto ingreso, 10 años que nos endeudaron tanto, 10 años con tanto impuesto. Y ahora lo que necesitamos es poner en práctica lo que el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero en la consulta popular dijo: basta al denominador común que marcó la década del correísmo, la corrupción. Necesitamos recuperar esos recursos, necesitamos que el presidente Moreno realmente se ponga a gobernar para tomar medidas económicas que no vayan en perjuicio de la población y del bolsillo de los ecuatorianos, sino que tome medidas que le permitan efectivamente que este país recupere la capacidad para poder no solamente cumplir con las promesas que hizo de campaña, sino cumplir con esto que está pasando. Yo no quiero dejar pasar un tema hablando de esto, que decía, es lo que ha pasado con estos conflictos que hoy nos están metiendo en el tema del territorio colombiano. Nosotros primero rechazamos que se pretenda endilgar o que se pretenda decir que estos atentados, que esto que está pasando es problema de la izquierda, es problema de la guerrilla. No, señores, aquí esto tiene nombre y apellido. La banda delincuencial comandada por Guacho, denominado así, son bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico, que antes tuvieron libre acceso. Este es un tema que me gustaría aclarar un poco. De hecho, porque hay que hacer una caracterización de estos grupos. Yo creo que incluso la propia extrema derecha pretende también confundir a la población en cuanto a que esos son los métodos guerrilleros. Y un poco le decía a un invitado, bueno, entonces lo que hizo el Che Guevara, por ejemplo, sería también terrorismo y no se cataloga así en la historia. De hecho, hay en Colombia grupos y grupos. Claro. La propia guerrilla tuvo una contaminación, al parecer, pero ahí también existen otros grupos que defienden sus intereses, otros defienden la libertad y quieren un cambio a su manera. Ellos responden de esos intereses, pero ¿quiénes son exactamente los que están en Guacho y compañía? Porque no solo Guacho, hay muchos más. ¿Cómo podría usted caracterizar a estos grupos realmente? Mire, realmente nosotros, yo le decía, nosotros somos respetuosos de las formas de lucha que levantan los pueblos por su liberación, por recuperar y garantizar derechos para su territorio, para donde estén. Nosotros somos respetuosos de las formas que la guerrilla, los grupos subversivos han hecho. Esto es respetable. Cada quien tiene sus formas de lucha. Y en Colombia hay grupos, como usted lo decía, que desarrollan esta lucha de entregar su vida incluso a todo esto por todas las situaciones que se vive allá. Pero
estos grupos que hoy operan en la línea de frontera, lamentablemente son grupos vinculados al narcoterrorismo. O sea, es gente, no son guerrilleros. No son guerrilleros, es gente delincuente, común, que no les importa la vida de nadie. Oiga, haber acabado, y esto era lo que no quería dejar pasar, haber acabado con la vida de 3 hombres, como Paul, Javier, Efraín, periodistas, colegas de ustedes, comunicadores sociales, que lo único que hacían era cumplir con su trabajo y sobre todo garantizar un derecho que tenemos la población, de que seamos informados. Esto que estamos ahorita analizando, lo que pasa en la línea de frontera en San Lorenzo sobre todo, es lo que no querían que se sepa, pues. Y estos periodistas, igual que muchos que ahora piden garantía, porque a esos 3 que nos faltaron, nos seguirán faltando y no los vamos a olvidar, que no es una consigna, simplemente es un sentir, porque el desarrollo de la solidaridad que se propició con marchas, con plantones, exigencias, que ahora demandamos que los cuerpos de estos 3 hermanos, estos 3 compatriotas, puedan regresar y pueda dársele la sepultura digna que ellos merecen, y que eso tiene que garantizar el presidente Moreno y su gobierno, y también garantizar la vida de la pareja que ahora fue secuestrada. Esto es lo que hacen estos grupos delincuenciales, pues, Edgar. Esta gente no están tocándose el corazón. No respetan los derechos humanos. No respetan derechos humanos, no respetan el derecho a la vida, lo más grande y sagrado que tenemos. Y es lo que ahora también yo les decía al inicio de esta parte, es de que también están interesados grupos guerreristas como el encabezado por Uribe en Colombia, están interesados desde un inicio que el proceso de paz no se lleve a cabo, que los derechos que tienen estos grupos guerrilleros vinculados a la FARC o al ELN, no se dé. Entonces, esto es lo que está pasando. Esta gente nada tiene que ver, es Guacho ni compañía, porque Guacho es simplemente un instrumento, uno más. Pero aquí hay algo que el gobierno nacional debe de profundizar en las investigaciones, que esta gente que tiene en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, la canciller, que es gente incapaz, gente que no ha garantizado absolutamente nada, una política que nos permita realmente garantizar la defensa de nuestra soberanía, garantizar la defensa en la línea de frontera de la vida, de la paz, la tranquilidad que deben de vivir nuestros compatriotas, pues nada tienen que hacer. El señor Moreno ya debió haber hace rato, frente al desenlace fatal que ha habido, haber tomado cartas en el asunto y esta gente ya no estar en el gobierno. Hay un tema que ha surgido, justamente hoy le escuché en un canal nacional al expresidente de UNASUR, que expresaba su preocupación porque a raíz de estos conflictos el presidente Moreno suspendió el diálogo, o al menos ser el mediador del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. ¿Cómo usted valora ese tema? Realmente el presidente Moreno no puede caer ni ser, tal vez el término no puede ser cómplice de estos intereses que tienen efectivamente en la disputa del control de todos estos territorios, yo decía de los Estados Unidos, y de los intereses que tiene Uribe y todo su grupo en Colombia. No puede ser parte de todo esto y que fracase realmente un proceso de paz que nos interesa a todos, nos interesa a la región, nos interesa, no solamente es un problema de Colombia. Hoy estamos viendo que en esta línea de frontera, frente a todo lo que ha pasado en todo el Ecuador, es toda la línea, no es solamente el problema de San Lorenzo, en Esmeralda. Nosotros necesitamos efectivamente que el presidente Moreno primero recapacite y reconsidere este tema, porque el Ecuador sí es un país de paz, pero un país también que es propicia y garantiza también, puede ser parte de que en el mundo y en la región de manera particular puedan llevarse a cabo este proceso que nos permite también que lo que pase en Colombia también pueda ser algo que beneficie al país. Bueno, y de hecho todos estos conflictos, y por eso los estamos analizando, tienen que ver mucho con la vida de los ecuatorianos. Ya el caso venezolano y ahora el caso colombiano inciden en la vida, en la economía, en el desarrollo de las actividades, no solo de las autoridades, sino de la gente común. Claro, Edgar.
Es que mire, nosotros somos pueblos y países que estamos hermanados. O sea, nosotros el libre tránsito que podemos tener es un derecho que tenemos los seres humanos. Tenemos nuestras fronteras, cuidamos nuestras fronteras, pero lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia, también nos afecta, como tú dices, o sea, o nos afecta de manera positiva o negativa. Y hoy estamos viendo que nosotros no podemos simple y sencillamente quedarnos a un lado. No somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución. Y entonces eso es lo que el presidente Moreno debe de reconsiderar, que este proceso de paz realmente nos va a ayudar y va a aportarle para que los problemas que puedan tener nuestros compatriotas que viven sobre todo en la línea de frontera realmente no se sigan propiciando. Bien, yo creo que las autoridades tienen en ese sentido la última palabra. Lo que se hace, y está muy bien que los dirigentes, los diferentes actores sociales den sus puntos de vista, ayuden en el debate para la solución, y indudablemente nuestros oyentes pueden hacerse sus propias ideas y reflexionando sobre lo que ha dicho Mary Zamora al respecto. Quisiéramos entrar a otro aspecto. Bueno, Mary Zamora siempre fue conocida como la líder del magisterio y entendemos que actualmente hace esfuerzos también por consolidar su organización. Con mucha alegría para los maestros sobre todo, se ha dado el hecho de que en algunos lugares ya la UNE se ha legalizado, porque han vuelto a un nuevo proceso a raíz de todo el ataque que sufrió por parte del gobierno de Rafael Correa. Creo que las cosas han cambiado y hay nuevos vientos. En breves palabras nos podría comentar cómo está ese proceso. Bueno, le comento que efectivamente es una alegría para los maestros, para la educación pública en este país recuperar la personería jurídica de la UNE. Los maestros hemos estado en la indefensión. La educación pública en el país yo lo he sostenido y hoy lo quiero ratificar. Antes del correísmo, falencias y problemas en el sistema educativo, pero esta gente terminó de destruir el sistema educativo. Son los verdaderos secuestradores de la educación. Alianza País 35, con Augusto Espinosa a la cabeza, un lamentable exministro de Educación, y el que continúa, Fander Falconi, han sido verdaderamente los responsables de toda la crisis, de toda la destrucción del sistema educativo de la mano con el gobierno de Rafael Correa. Por eso no fue gratuito que le quitaron momentáneamente, nos quitaron la cédula, como decimos, a la Unión Nacional de Educadores con su personería jurídica, porque la legitimidad de la UNE, esa sigue intacta. La UNE ha sido, es y será la auténtica, la genuina organización que representa a los maestros y defiende la educación pública. Nosotros decíamos, el trofeo que enarboló Correa durante estos 10 años era que la educación era lo mejor en este país, con calidad, con calidez. ¿Qué tenemos después de 10 años? Edgar, si me permites rápidamente. Por favor, sí. Tenemos una educación donde lamentablemente acabaron con las escuelas de formación de docentes. Ese maestro que se revestía, que aprendía lo que era la didáctica, la pedagogía, que desarrollaba su mística, su vocación de maestro para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con sus alumnos. Cerraron los institutos normales. Cerraron dos aquí en la ciudad. Cerraron dos. Un bilingüe y uno que era aquí en la ciudad de Macas. En el país cerraron las verdaderas escuelas de formación. ¿Para qué, Edgar? Para que en el sistema educativo puedan ingresar cualquier persona sin ninguna preparación académica. Y eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Trajo como consecuencia que hoy en el sistema educativo incluso se haya descubierto ante la faz pública que habían gente disfrazada de maestros, verdaderos pervertidos, pedófilos, como así se los cataloga, gente que llegó a violar a cientos, miles de niños de 3, 4, 5 años. Por favor, a la UNE, a los maestros de la UNE, nos pudieron haber dicho cualquier cosa en el ánimo de querer bajar el nivel de lucha y de consecuencia con la educación y con la defensa de los derechos de los maestros, pero jamás estuvimos involucrados y jamás nos pudieron haber dicho esto. El mérito para ingresar en la época del correísmo no era tener un título de maestro, no era tener ningún mérito. La meritocracia era un discurso. El mérito era tener el carnet de Alianza País 35, los guardaespaldas de Augusto Espinosa,
los guardaespaldas de esos rectores y directores puestos a dedos, que todavía siguen, y los guardaespaldas de Rafael Correa, como en el colegio Aguirre Abad, donde estaban esos violadores, esa gente era la que fungía de maestro. Eso es imperdonable, es un acto tan reprochable. Maestros que ahora le quitaron hasta su principio de autoridad. Edgar, el maestro cuando usted estudiaba, cuando yo estudiaba, en nuestra época, el maestro era el padre, era el guía, era el que el estudiante lo respetaba, lo veneraba, porque era el espejo en el cual se miraba ese niño, ese joven. Esta gente le quitó hasta el principio de autoridad. Y justamente de eso, el otro día conversaba con alguien y de hecho decía, bueno, ahora los alumnos están sobre los maestros, no les hacen caso, es más, incluso tienen actitudes malas y están respaldados por una ley que al parecer tiene sus exageraciones. Edgar, es que Augusto Espinosa no solamente que solapó, encubrió a los violadores, porque eso también ahora se descubrió, y Fander Falconi no hace nada para terminar de sancionar eso, sino que también, quitándole el principio de autoridad, hoy pues, vemos al maestro, hoy vemos cómo los jóvenes, lamentablemente en los colegios, usted revisa lo que pasa en los colegios, hay verdaderas bandas de pandillas, nuestros niños involucrados en el consumo de droga, nuestras niñas, hoy hay una cantidad de embarazos precoces, el maestro, fruto de la persecución, del acoso que ha tenido, ¿sabe qué? El maestro prefiere quedarse callado porque siendo inocente igual vas preso, el maestro no puede decir nada, porque si así pasa, ¿cuántos maestros hay destituidos? ¿Cuántos maestros hay sancionados por querer cumplir con su labor loable de maestro, de ser conductor, de formar a la niñez y a la juventud? Maestros que hoy están simplemente dedicados a pasapapeles, a una plataforma digital, haciendo actividades meramente administrativas y no desarrollar esos valores, pues. El valor, o realmente preparar las clases. Preparar su clase, desarrollar esa confianza que tú le brindas a tu niño, a tu joven en el aula y que te permite conocer más a fondo el mundo que significa cada niño, cada joven. Hoy el maestro no tiene tiempo a eso porque nos dijeron que habían 8 horas más de clase, pero simplemente es para mantener al maestro en una aula encerrado, porque no hubo capacitación, no ha habido una preparación académica. El maestro ha muerto en las aulas y ha muerto sin recibir su incentivo a la jubilación. Y lo más terrible, que siguen muriendo sin recibir. Siguen muriendo. Los maestros ahora tenemos 6 años sin haber recibido un incremento salarial, que a propósito hoy estamos planteando la equiparación salarial de acuerdo a lo que manda y rige el Ministerio del Trabajo, que es, valga la redundancia, el que rige y plantea los sueldos y salarios en el sector público. Entonces, los maestros estamos fuera de aquello, el Ministerio de Educación no lo ha hecho y hoy demandamos que desde hace 20 meses, desde el 2016, el magisterio no ha tenido una equiparación salarial como el resto de los servidores públicos. Entonces, yo le digo, todo esto que ha pasado, ¿cómo cerraron instituciones educativas? Nos sacan que la calidad de la educación es porque ellos construyeron 82 instituciones del milenio, grandes obras faraónicas, bien bonitas, por supuesto, en su infraestructura. Bueno, pero está bien que existen. Está bien, pero nosotros demandamos en la consulta, ¿te acuerdas cuando en el 2006, la consulta que hubo, y tenían que haber construido 200 instituciones educativas por años del milenio, y solo construyeron en los 10 años 82, pero ¿a costa de qué? De haber cerrado 6.000 instituciones educativas comunitarias. En el campo, en la Amazonía, nuestros niños indígenas, nuestros niños campesinos del sector rural se quedaron sin acceso a la educación porque no podían llegar a la gran mansión que estaba la institución del milenio. Ahora el presidente Moreno nos da la razón, por lo que luchábamos y tanta persecución contra la UNE y los maestros y dirigentes de la UNE. El tema es, todo esto que es una realidad, producto de una etapa bastante complicada, sobre todo para la educación y la salud también. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que hay que pedir que realmente se concrete por parte del gobierno de Moreno? Mire, nosotros estamos demandando, y la UNE,
hoy que recupera su personería jurídica de paso en todo el país, se vienen recuperando con los acuerdos ministeriales correspondientes. En el Ministerio del Trabajo elevamos nuestro nivel y nuestra categoría de organización sindical a la Unión Nacional de Educadores. Aquí en Morona también está desarrollándose ese proceso. Estamos recuperando todo lo que nos quitaron o pretendieron llevarse, porque afortunadamente la legitimidad de los maestros y de la UNE, de su dirigencia, pese a todo el acoso, pese a toda la persecución política que existió durante esa época, pues los maestros hoy en todo el país recuperamos nuestra personería jurídica. Vamos a junio de este año al Congreso Nacional de la UNE, donde estaremos conformando la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, UNE, ese nombre glorioso de la UNE. Vamos a constituir nuestro directorio nacional como los provinciales y cantonales, y vamos a continuar en esta lucha porque demandamos que basta la improvisación. No puede seguirse improvisando modelos educativos, copias de otros países que han fracasado. Necesitamos impulsar y estamos recuperando lo que significa Educar para la Emancipación, que es una propuesta pedagógica que la UNE hizo desde un inicio y que Correa jamás le tomó en cuenta. Hoy demandamos que el gobierno nacional de Lenín Moreno primero limpie la casa. Ese ministerio tiene que ser fumigado, limpio de toda esta gente, estos rezagos del correísmo a la cabeza Fander Falconi, que impide realmente que la educación tenga una política de Estado, una política con un modelo pedagógico de acuerdo a la realidad que vive nuestro país, donde los maestros y maestras recuperemos nuestra ley de carrera docente. Edgar, la ley de carrera docente te permite 3 cosas fundamentales. Primero, es garantizar el respeto a la profesión docente. Necesitamos reabrir los institutos pedagógicos para que los maestros nos formemos. Zapatero a tu zapato, disculpe. Y en el caso de las personas que ingresaron sin tenerlo, deberían ser capacitados. Verá, nosotros estamos planteando, hay que hacer un examen exhaustivo de todo lo que pasa en el sistema educativo. Ahí hay maestros que ingresaron sin título. No estamos en contra del derecho al trabajo. Hay maestros que han sido obligados incluso a aplaudir, a salir con el ministro que estaba antes y el de ahora, y el gobierno. Necesitamos que se desarrolle un proceso de profesionalización intensivo. Para eso se creó, pues, mediante ley la UNAE, la Universidad Pedagógica en Cañar, en Azogues. Entonces necesitamos que haya ese proceso de profesionalización, que se reabran los institutos normales y pedagógicos. Primera cosa, que eso garantiza una ley de carrera docente como la que teníamos nosotros y que Correa la eliminó. Segundo, esto garantiza un escalafón que le permita a los maestros y maestras tener un salario que anualmente se va revaluando, pues. Y tercero, lo que permite es una estabilidad. El maestro ahora tiene contrato, nombramiento provisional. El maestro que es titular con nombramiento definitivo está simple y sencillamente en manos de esta gente improvisada, como la gente de los distritos y circuitos, que con un simple informe mañoso, el maestro, usted está con nombramiento definitivo, pero ese maestro le cayó mal o no está de acuerdo con alguna cosa, simplemente lo remueven y lo realmente es una cosa desastrosa. Es una cosa terrible. Entonces, yo he hablado con maestros que incluso se sienten mal ya en el magisterio, están queriendo salir. Y eso me parece terrible, porque resulta que los maestros son los formadores del futuro y debería crearse mejores condiciones, mejorar sus salarios. Por ejemplo, el tema de las recategorizaciones que veo, bueno, de alguna manera hicieron en otros sectores. En el magisterio no se lo ha hecho. No, miren, es que todo durante este tiempo, los maestros, fruto de la política, del temor, del acoso, de la persecución, el maestro se relegó igual que en todos los sectores, pero en el magisterio fue algo que Correa se la tomó. ¿Sabe por qué? Porque los maestros jamás nos inclinamos, no nos arrodillamos. Los maestros, por último, prefirieron unos quedarse a un lado, resistiendo todo ese ataque y contando los días, Edgar, contando los días para ver cuándo cumplían 60 años de edad. Yo cumplo 60 años de edad el 19 de abril y al otro día pongo mi jubilación. Y ni siquiera, porque hasta eso, lo que conseguimos con huelga de hambre en el 2008 en la Asamblea Constituyente en Montecristi, que tuve el honor también de estar en la presidencia de la UNE, hicimos huelga de hambre. Los maestros le negaron
tener ese incentivo a la jubilación. Por último, como golpe de gracia, que es lo que le pedimos al presidente Moreno, dejó un acuerdo, el 094. Ese acuerdo ministerial en el Ministerio del Trabajo dice que los maestros para poderse jubilar tienen que esperar 70 años. Discúlpame, las condiciones de trabajo que tienen, las condiciones de vida que tenemos los maestros, discúlpame, ya quieren es que lleguemos a la tumba y desde la tumba... De hecho, eso está ocurriendo. Y se está haciendo, usted ve... Aquí mismo todo. ha existido casos. Ya, entonces, nosotros demandamos que el presidente Moreno dé la autorización y deroguen ese acuerdo perverso, porque el estímulo a la jubilación está contemplado en la transitoria 22 de la Constitución de la República, transitoria 21, perdón, de la Constitución de la República, en la LOIP y en la LOCED están contemplados y por lo tanto demandamos que el presidente Moreno ese acuerdo lo deroguen para que el maestro pueda acogerse a la jubilación. Entonces, estas son las condiciones. Necesitamos que el maestro recupere su principio de autoridad en la institución educativa. Los padres de familia no queremos que sigamos teniendo maestros que no estén preparados, que al magisterio sigan ingresando simple y sencillamente por compromisos de politiquería, como lo hizo Rafael Correa y Augusto Espinosa. Necesitamos maestros con vocación, con maestros con la preparación académica, didáctica, pedagógica, que la pongan al servicio de una educación de calidad y de calidez, que los maestros y maestras hoy recuperamos la esperanza, no solamente recuperamos la personería jurídica de la UNE, estamos recuperando la esperanza, la fe de que la indefensión en la que nos hemos encontrado, hoy la vamos a contrarrestar y hoy tenemos a la organización auténticamente genuina que representa la altivez y la dignidad de los maestros y maestras, la UNE. Realmente domina el tema. Yo soy maestra, pues, y tuve el honor, discúlpeme Edgar, que le diga, discúlpeme, pero yo tuve el honor, una de las cosas más grandes, a mí me pueden decir doctora, me pueden decir licenciada, todo lo que puedo ser, maestra, pero yo soy profesora y maestra de un instituto normal 23 de octubre, de la tierra de Alfaro, de Eloy Alfaro en Montecristi. Allí me gradué yo como maestra, luego en la Universidad de Eloy Alfaro como licenciada y así sucesivamente, porque eso hemos hecho los maestros, pues. Los maestros, eso de que tiran piedra, discúlpenme, las piedras que lanzamos son contra la corrupción, es contra la impunidad, es contra la impunidad. Siempre hemos visto a Mary Zamora, y creo que mucha gente tiene la idea de la Mary Zamora peleadora, brava, y no conocen la otra parte, la mujer, la buena gente que es. La madre, yo soy madre de 2 hijos, soy madre de 2 hijos, mi hijo de 10 años, el menor, tenía 10 años, cuando empezó este calvario para mí, y todos lo vieron en la televisión, cuando un niño de 10 años que lloraba cuando a mí me condenaron a 8 años de cárcel, pero eso lo forjó, lo fortaleció. Hoy tiene 18, va a cumplir 19 y mi hijo mayor va a cumplir 25 años. Y el ejemplo, malo que lo diga yo, pero el ejemplo que le ha dado la madre, ese ejemplo que damos en las aulas a nuestros niños, que hay que defender nuestros derechos, que no hay que inclinar la mirada ante nadie. El poder no es eterno. Y por lo tanto, yo digo, los periodistas cuando me iban a entrevistar en Manabí, en la escuela donde yo estaba, me decían, no entendemos cómo una mujer con ese carácter puede ser maestra de niños de 4 y 5 años. Yo soy maestra parvularia. A mí me gusta, yo me emociono, discúlpame, pero yo me emociono cuando yo hablo de la educación, cuando hablo de mis niños. Me emociono, ¿por qué? Porque es la vida de uno. Cuando uno acoge esta profesión tan noble, tan grande como es la de ser maestro, créemelo que es lo más grande que tú puedes optar. Tú decías algo muy importante. Hoy los maestros, ser maestro, lamentablemente, para algunos significa un calvario. ¿Por qué? Por lo que han hecho del sistema educativo, por la destrucción, por el secuestro que han hecho. El maestro no tiene derecho a pensar. Necesitamos, yo decía el 13 de abril, Día del Maestro, necesitamos una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Para la vida. Eso es lo que le hicieron al sistema educativo y a los maestros, a nuestros niños. Hoy queremos salir de todo aquello. Yo creo que la educación necesita de maestros, de maestras
que realmente la pongan al servicio de lo más grande que tiene este país, su presente y su futuro, los niños y los jóvenes, estimado Edgar. Quiero aprovechar para saludar a aquellas personas que se han unido a esta transmisión y nos mandan sus palabras. Entiendo que usted conoce, por ejemplo, a Blanca María Escala Zambrano, de Guayaquil, que le está viendo este momento. ¡Qué lindo, Blanca! Mándele un saludo. Gracias, Blanca, desde acá. Mercedes Marilu Chocho Lafebre, Leonardo Salgado, bueno, Byron Arrieta, Ángela Pichama, una compañera que también le está viendo, María Duchitanga. Bien, y hay otras personas más que le están mandando saludos. Ay, qué gusto. Un saludo para todas aquellas personas que hoy tienen este tiempito para poder compartir con ustedes este diálogo tan ameno, Edgar, y sobre todo que nos refresca la memoria, porque a veces nuestras neuronas son tan sensibles que fruto de toda esta política del terror, de esta política de este estado policíaco, así nosotros lo denominamos, que fue la época del correísmo, lamentablemente la gente un poco amainó. Pero va cambiando eso, ¿no? Va cambiando. Entonces digo, refrescar esa memoria histórica. Por eso es que yo digo que esto que ha hecho Ulvio Cárdenas es un gran aporte, porque a veces la historia oficial, esa historia pretende invisibilizar lo que pasa, lo que ha sucedido. Y también rompe con ese esquema de creer que la gente de izquierda es retrasada, que es gente que solo está peleando. Así es. Y no se ve la otra parte, que son seres humanos que escriben, que colaboran, contribuyen a la sociedad y que tienen sueños importantes que tenemos. Yo soy un hombre de izquierda también y por eso he tenido la posibilidad de estar cerca, conocer tu vida. Gracias. Y valorarla, porque sobre todo eres una mujer muy entregada a su causa, para muchos a lo mejor muy respetada. Algunos también habrá que no comparten. Alguien por ahí ponía que ya es del MPD y que entonces ya no está bien. Obviamente esta es también la libertad para poder expresarse. Yo no quiero terminar esta entrevista sin consultar la inquietud de siempre. ¿Va a seguir candidata, Mary? Entendemos, ahora como subdirectora nacional de Unidad Popular, estás también recorriendo el país, está desarrollándose un proceso a raíz de que el anterior partido, Movimiento Popular Democrático, que también fue parte de un proceso de anulárselo por parte del gobierno anterior, porque realmente se las pegó con ustedes. Así es. Pero hay ahora una nueva fuerza en la que se está trabajando y de que vemos también que le han dado una amplitud mayor, hay mucha otra gente que han entrado, es decir, se ha roto ese esquema de tirapiedras para pasar a ser gente que hace propuestas, que gente que participa, que discute, que apoya lo correcto y obviamente también es firme en los principios porque las cosas cambian en el país. ¿Cómo está eso de la candidatura en el país de diferentes líderes? Pero sobre todo la tuya, si es que hay o no. Edgar, le cuento que efectivamente nosotros hemos manifestado y sostenemos. Nosotros no podemos negar la historia y no podemos negar la tradición de lucha que la verdadera izquierda en este país ha tenido. Somos la continuidad de 36 años de lo que fue la lucha en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, de lo que fue el MPD, que lamentablemente de manera inconstitucional le quitaron su registro electoral, igual que a la personería jurídica de la UNE, igual que asaltaron los fondos de cesantía de los maestros y otros fondos previsionales cerrados. Pero en Unidad Popular no nos quedamos callados. Hoy Unidad Popular es una organización con sus listas número 2 que efectivamente ha ampliado su radio de acción. El 40% de nuestros adherentes permanentes a Unidad Popular son jóvenes entre 16 y 24 años. Significa que la juventud, esa juventud que recibió toda la andanada del correísmo cuando les impidió el derecho de libre ingreso a la universidad, los obligó a estudiar carreras que no querían, los obligó a alejarse de su familia enviándolos a otras ciudades y provincias a estudiar a nuestros jóvenes y cientos, miles, más de 500,000 de ecuatorianos se quedaron jóvenes fuera del sistema educativo. Toda la improvisación que hubo con el bachillerato unificado, toda esa improvisación en el sistema, en las políticas educativas, ha permitido que los jóvenes, esos golpes que recibió y que hoy están creciendo en su edad, pues hoy les permitan ir asumiendo posiciones políticas. Hoy están muchos en Unidad Popular, otros están esperando. Esta Unidad Popular es su trinchera, para usted joven, para usted mujer, para usted profesional, intelectual, para usted shuar, indígena, para usted ama de casa, para usted que nos está viendo, para todos aquellos. Esta Unidad Popular es una verdadera trinchera, está esperando por usted para seguir levantando esas banderas del cambio. Y hoy nos aprestamos
para en los 221 cantones de este país, en las 24 provincias del Ecuador, vamos a presentar candidaturas a las prefecturas provinciales, a las alcaldías, concejalías urbanas y rurales y por supuesto a los gobiernos autónomos, a los gobiernos parroquiales. Entonces, Unidad Popular está trabajando en el debate. Mary Zamora, como le he dicho, permanentemente, yo aquí estoy dispuesta a ocupar la trinchera de lucha que el pueblo ecuatoriano y Manabita, en este caso, nos entregue. Si es de optar por una candidatura, por una representación, si así lo deciden, pues vamos a hacerlo. Y si no, pues seguiré trabajando en este camino porque la reanimación que hoy tiene el movimiento social, los maestros y maestras en este recorrido que vengo desarrollando como subdirectora nacional, pero también como expresidenta de la UNE Nacional, puedo decir, dar testimonio que los maestros, los trabajadores, la juventud, los comerciantes que acaban de desarrollar su congreso de la Cucomitae el día de ayer en Quito, los trabajadores, es decir, todos los sectores, la población en general, hoy en estos espacios democráticos y estos aires de libertad que estamos respirando, pues la gente quiere recuperar el derecho a organizarse. Y en Unidad Popular está ese espacio. Por lo tanto, hoy vamos a continuar esta lucha y tienen en Mary Zamora a esa amiga, a esa compañera, a esa luchadora social que jamás, ni en los peores momentos de mi vida, Edgar, porque siempre revestida, yo sé decir, toda la vida a mí me seguirá cubriendo de pie a cabeza mi altivez, mi valentía y mi dignidad. Eso no tiene precio, eso tiene un valor incalculable para todos aquellos que pretendieron recluirme 8 años en la cárcel, Edgar. 8 años en la cárcel por el delito de terrorismo y sabotaje. Se quedaron con las ganas. Hoy más bien, yo digo, la moneda se viró. Ahora otros van a ir. Otros. Ahora vemos, pasamos a la historia de este país por ser el país que fue gobernado por una verdadera banda de delincuentes. Pasamos a la historia por tener a un ex vicepresidente preso por corrupción, a ministros como Espinel preso por corrupción, otros enjuiciados, otros por los techos, otros huyendo como Carlos Poli, ex contralor y tanta gente que sigue huyendo, pero esta banda de delincuentes tiene un jefe y el jefe de la banda se llama Rafael Correa. Y se lo digo, así como hace 8 años, 7 años, 6 años, porque en pleno auge del autoritarismo, de la criminalización de la lucha social, jamás nos arrodillamos, no nos escondimos. Mary Zamora tenía un pie dentro y otro fuera de la cárcel a cumplir 8 años y les dije, aquí me quedo, yo no huyo, yo no me voy a un ático como él se ha ido en Bélgica. Venga, dé la cara, tiene que dar la cara para que responda por los delitos como el manejo doloso de la deuda externa, como la metida de mano en la justicia, que es tráfico de influencia, señor, y tantos delitos que van a seguir saliendo, Edgar, y el jefe de la banda tiene que caer, no puede haber perdón ni olvido. Mary Zamora, a pesar de haber sido declarada inocente en última instancia en el 2014, la Corte Constitucional, que hace 2 semanas le dije en el Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil al doctor Trujillo y a los demás consejeros, que la Corte Constitucional, igual que el Consejo de la Judicatura, deben de ser evaluados y responder por toda la metida de mano en la justicia, por el tráfico de influencia. A Mary Zamora le aplicaron una acción extraordinaria de protección. El Estado, Edgar, el Estado, todo el poder con el presidente, fiscalía, el gobierno, interpuso la acción extraordinaria de protección contra Mary Zamora porque le estaba violando los derechos humanos. Y esa Corte Constitucional hasta el día de hoy ratifica mi estado de inocencia. Por lo tanto, yo voy a continuar luchando no solamente desde una candidatura. Mary Zamora seguirá luchando junto a los pueblos Shuar, junto a los pueblos indígenas, para defender la vida, defender el agua, la tierra, contra las políticas extractivistas, pero sobre todo también seguiré defendiendo junto a los maestros y la gloriosa UNE la educación de nuestros niños, la educación de nuestros jóvenes y junto al pueblo sus derechos a vivir, a pensar diferente y a recuperar derechos y libertades que nos fueron arrebatadas por los 10 años de la corrupción y el autoritarismo de Correa. Ella, como la han visto, es Mary Zamora, siempre directa, firme y muy consecuente con sus palabras, con su línea, con su organización.
Hoy va a estar aquí en la ciudad de Macas. Las personas que quieran compartir con ella pueden encontrarla a partir de las 5 de la tarde en el Consejo Provincial, donde asistirá al acto de lanzamiento del libro de don Ulvio Cárdenas, Lanzas levantadas en defensa del agua. No me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles por su atención y nos vemos la próxima. Muchas gracias.